La sonda Voyager 1 tomó una fotografía más allá de la órbita de Neptuno, justo cuando estaba a punto de abandonar el sistema solar. Para muchos científicos y pensadores es una de las imágenes más profundas jamás registradas, quizás la más humillante para la humanidad. En ella, la Tierra aparece, como la describió Carl Sagan, como una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Existen otras imágenes igualmente sobrecogedoras, como el campo profundo del Hubble, una fotografía de una diminuta porción del cielo, del tamaño de una pasa sostenida a la distancia de un brazo. Cada uno de los más de 10.000 puntos de luz que aparecen allí no es una estrella, sino una galaxia entera, cada una con decenas o incluso cientos de miles de millones de estrellas. Algunas de las más débiles lucirían muy parecidas a la Vía Láctea si algún observador alienígena las mirara desde un planeta a miles de millones de años luz de distancia. Nuestra propia galaxia, semejante a esas, contiene hasta 400 millones de estrellas y al menos la misma cantidad de planetas. El Sol es solo una de esas estrellas, situada aproximadamente a un tercio del camino desde el centro galáctico. En torno a esa estrella común, en un rincón sin relevancia del universo observable, gira un planeta pequeño, la Tierra. Y en ella, los seres humanos son apenas una de al menos 9 millones de formas de vida. Frente a esta realidad surge la pregunta: ¿qué significa esto para la humanidad? ¿Tienen realmente relevancia o son tan solo una carga para un ecosistema ya puesto a prueba por el apetito insaciable de sus necesidades cada vez más extravagantes? ¿Cómo llegó todo esto a existir? ¿Cómo llegó la humanidad hasta aquí? ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Las grandes preguntas del ser humano permanecen abiertas. A primera vista podría parecer evidente que nuestra especie es apenas una mota de polvo sin mayor relevancia en la inmensidad cósmica. Pero antes de apresurarse a sacar conclusiones, conviene retroceder y contemplar la improbabilidad no solo de la existencia de la humanidad, sino de que el propio universo pudiera formarse en primer lugar. Según el conocimiento científico actual, el universo surgió hace aproximadamente 13.800 millones de años en una expansión masiva conocida como el Big Bang. Esa expansión pudo haber ocurrido demasiado rápido, impidiendo que se formaran galaxias, estrellas o incluso átomos. También pudo haber sido demasiado lenta, provocando que el universo colapsara sobre sí mismo en una singularidad. Un punto teórico, una especie de desgarro en el espacio-tiempo con densidad infinita. Pero no ocurrió ninguna de esas dos cosas. El universo se expandió a un ritmo exacto que permitió la formación de átomos, estrellas y estructuras cósmicas. 13.800 millones de años después, la humanidad puede contemplar los resultados de ese equilibrio con sus propios ojos. Aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, comenzaron a formarse las primeras estrellas. Eran astros masivos, intensamente luminosos y de vida breve, compuestos casi en su totalidad de hidrógeno y helio. Su existencia fue fugaz. En solo unos cientos de millones de años se extinguieron, estallando en violentas supernovas. Con esas explosiones, el universo fue sembrado de elementos más pesados: carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, creados en el núcleo de esas primeras estrellas y liberados al espacio al morir. Los restos de esas catástrofes cósmicas formaron gigantescas nebulosas, que a su vez se enriquecieron con los materiales de múltiples generaciones de estrellas. Estas nubes se convirtieron en auténticas cunas estelares, lugares donde nuevas estrellas nacían a partir de los escombros de sus antecesoras. Entre esas nuevas estrellas se encontraba la nuestra. El Sol probablemente se formó dentro de una de estas nebulosas, y el material que no fue consumido en su formación quedó orbitando a su alrededor. Con el tiempo, ese material dio origen a los planetas del Sistema Solar. La abundancia de elementos pesados permitió la creación de varios planetas rocosos, y uno de ellos quedó a la distancia exacta de su estrella para que el agua pudiera existir en estado líquido. Este detalle fue crucial. El agua es quizás el mejor disolvente del universo, y su presencia favoreció la interacción de moléculas, preparando el escenario para la aparición de compuestos químicos cada vez más complejos. Diversos conjuntos de compuestos químicos complejos, en especial aquellos basados en el carbono, un átomo extraordinariamente versátil, capaz de formar enlaces con múltiples elementos, hicieron posibles las interacciones que dieron origen a moléculas cada vez más sofisticadas. De alguna manera, a través de un proceso aún no del todo comprendido, esas moléculas se unieron para formar una estructura simple autorreplicante,
una protocélula primitiva que marcó el inicio de la vida. Durante cientos de millones de años, estas primeras formas de vida evolucionaron. A través de la selección natural y bajo la influencia del entorno, fueron adquiriendo mayor complejidad. Con el paso de miles de millones de años, surgieron organismos cada vez más sofisticados, hasta llegar a la asombrosa diversidad biológica que puebla el planeta en la actualidad. Sin embargo, la Tierra no fue la única responsable de este logro. El sistema solar brindó condiciones excepcionales. Júpiter, el gigante gaseoso, actuó como un escudo gravitatorio, desviando o absorbiendo millones de asteroides y cometas que, de otro modo, habrían bombardeado la superficie terrestre, dificultando la aparición de la vida. Además, hace unos 4.000 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Theia, colisionó con la Tierra. De ese impacto nació la Luna, cuyo papel ha sido crucial para estabilizar la órbita terrestre y permitir la existencia de estaciones regulares. Sin ese evento, la vida, tal como la conocemos, podría haber sido radicalmente diferente, o no haber existido en absoluto. Si se modificaran las circunstancias de la historia temprana de la Tierra, la humanidad simplemente no estaría aquí. Bastaría con cambiar ligeramente la distancia de la Tierra al Sol, o la posición de los planetas gigantes en el sistema solar, o incluso alterar mínimamente la temperatura del Sol, haciéndolo más caliente o más frío, y el planeta no habría ofrecido las condiciones necesarias para la vida. Si un gran asteroide no hubiera impactado la Tierra y acabado con los principales competidores de los primeros mamíferos, los dinosaurios, la evolución habría seguido otro camino. Si el clima de África no hubiera cambiado hace un par de millones de años, obligando a los simios arborícolas a bajar de los árboles y adaptarse a las llanuras, los primeros homínidos jamás habrían surgido. Si el proceso de selección natural no hubiera favorecido el desarrollo de manos hábiles, o si la dieta y las presiones ambientales no hubieran impulsado el crecimiento de cerebros más grandes, los humanos no se habrían convertido en las criaturas inteligentes, curiosas e innovadoras que son hoy. Y aún así, todos estos eventos no son suficientes para explicar nuestra existencia. Más allá de ellos, las propias leyes de la física y las constantes fundamentales del universo resultaron ser las adecuadas para permitir la formación de átomos, estrellas y planetas, así como la química compleja que hace posible la vida. La humanidad existe gracias a una cadena casi perfecta de coincidencias cósmicas. Visto desde cualquier perspectiva, la humanidad ha ganado la lotería cósmica. Ha recibido una oportunidad única. Y sin embargo, es natural que algunos se quejen o no se sientan satisfechos, dada la cantidad de sufrimiento y caos que existe en el mundo. El universo no es perfecto, ni ofrece necesariamente la mejor versión posible para la existencia. Pero el hecho de que la vida haya surgido y que seres conscientes puedan reflexionar sobre su lugar en el cosmos es, en sí mismo, extraordinario. La mera existencia de la humanidad, aunque sea por un instante fugaz en la escala del tiempo cósmico, es el resultado de una improbabilidad inmensa. A pesar de los avances científicos, aún no se ha respondido la gran pregunta: ¿qué existía antes del Big Bang? Tal vez esa ni siquiera sea una pregunta válida, ya que muchos físicos creen que el propio tiempo nació con el Big Bang. Stephen Hawking lo explicó con una metáfora simple. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No existe un más al norte. Del mismo modo, podría no haber un antes del Big Bang. Con cientos de miles de millones de estrellas en cada galaxia y cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable, surge una pregunta inevitable. ¿No es acaso presuntuoso asumir que este es el único universo? Podrían existir otros universos, tal vez cientos de miles de millones de ellos, cada uno con constantes físicas ligeramente diferentes, con fluctuaciones cuánticas distintas en el momento de la inflación, dando lugar a realidades completamente separadas. Aunque no existe evidencia ni consenso científico, muchos consideran que sería arrogante asumir que nuestro universo es el único. Tal vez este sea solo otro error en una larga lista de equivocaciones históricas. Cuando la humanidad creyó que la Tierra era el centro de todo, cuando pensó que el Sol era único, o que la Vía Láctea constituía la totalidad del cosmos. La historia ha demostrado, una y otra vez, que el lugar de la humanidad en el universo es mucho menos central de lo que alguna vez imaginó. En cuanto a la vida, los datos de exoplanetas indican que la mayoría de las estrellas poseen sistemas planetarios. Si eso es cierto, debe de haber cuatrillones de mundos ahí fuera.
Sería extremadamente improbable que la Tierra sea el único que alberga vida. Sin embargo, la vida inteligente, aquella capaz de tecnología y reflexión, podría ser mucho más rara. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia de otra civilización comparable a la nuestra en ningún rincón del universo. Algunos podrían argumentar que, dado el número prácticamente incalculable de estrellas en el universo, debe existir abundante vida inteligente. Es una posibilidad, pero hasta ahora no hay evidencia que la respalde. Considerando lo improbable que fue el surgimiento de la vida inteligente en la Tierra, las probabilidades de que esa combinación de eventos se repita en otro lugar podrían ser de cientos de millones contra uno, incluso billones. Si esto es cierto, no sería descabellado pensar que la humanidad podría ser la única especie inteligente en toda la galaxia. Y si existieran otras criaturas pensantes, podrían hallarse a millones de años luz de distancia, tan lejos que quizá nunca lleguemos a tener noticia de ellas. Lo cierto es que ni siquiera se ha detectado vida microbiana en otro planeta del Sistema Solar, mucho menos en un exoplaneta. El físico Enrico Fermi formuló la famosa pregunta: ¿dónde están? Si la vida inteligente fuera común, algunas civilizaciones habrían evolucionado millones o incluso miles de millones de años antes que la humanidad. Dado el progreso tecnológico acelerado que hemos experimentado en tan poco tiempo, resultaría lógico pensar que al menos algunas de esas civilizaciones habrían desarrollado la capacidad de detectarnos, comunicarse o incluso visitarnos. Aunque este argumento no es concluyente, plantea una posibilidad inquietante. Puede que la humanidad no sea única, pero es probable que sea extremadamente rara. La sucesión de eventos que hicieron posible nuestra existencia, la distancia precisa de la Tierra al Sol, la presencia de una gran luna que estabiliza su eje e incluso el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios, parecen indicar que la vida inteligente es el resultado de una cadena de coincidencias cósmicas casi irrepetibles. Es asombroso considerar cuánto conocimiento ha adquirido la humanidad en apenas los últimos 500 años de su historia. Si la edad de la Tierra pudiera representarse como la distancia entre el centro de Londres y Times Square en Nueva York, toda la historia humana registrada cabría en los últimos 5 metros de ese recorrido. La humanidad apenas ha comenzado a rascar la superficie del tiempo cósmico. Albert Einstein expresó que lo más incomprensible del universo es que sea, de hecho, comprensible. No solo los seres humanos habitan este cosmos, están hechos de su misma materia, forjados a partir de las cenizas de antiguas estrellas. Sin embargo, hay algo que parece distinguirlos de los objetos inanimados. A través de sus sentidos, emociones y pensamiento, pueden establecer una conexión profunda con el universo que los rodea. Pueden ver, sentir y reaccionar ante las maravillas cósmicas, y en ese aspecto, quizá ninguna otra criatura en la Tierra esté tan íntimamente ligada al resto del cosmos como ellos. Carl Sagan dijo alguna vez: «Somos los custodios del significado de la vida. Realmente depende de nosotros». Y es cierto, ¿importa realmente que la humanidad sea apenas una mota de polvo en la vastedad del cosmos? Quizá no sea necesario inventar significados o propósitos para justificar la existencia. Tal vez baste con reconocer la improbable conexión que une a los seres humanos con el universo y la extraordinaria rareza de su presencia en él. Puede que el propósito último del cosmos sea ofrecer esta conexión a unos pocos de sus habitantes, para que al menos algunos puedan contemplar la belleza de su existencia efímera y tratar de comprender cómo surgió todo. Si ese es el caso, entonces adquirir conocimiento y profundizar en la comprensión del universo debería convertirse en una prioridad, no solo personal, sino también colectiva. Tal vez la humanidad sea una mota de polvo, pero en su búsqueda de conocimiento y de luz, aunque sea por un instante, puede convertirse en una mota de polvo brillante.